La noche con 23 minutos, regresamos aquí a los estudios de Exitosa, estamos en los estudios con Rudolf Giese, él es arquitecto y además decano de la Facultad de Arquitectura de la Universidad Tucal. Y vamos a hablar un poco, Katiuska, contextualizando la precariedad de estas edificaciones que se dan en zonas altas de la capital, a consecuencia de lo que conocimos esta mañana con la trágica muerte de este niño aplastado dentro de su vivienda por la caída de una pirca informalmente construida. Así es. Señor Giese, ¿cómo se encuentra? Muy buenas noches, bienvenido a Exitosa. ¿Qué tal? Muy buenas noches, muchísimas gracias por la entrevista. A ver, nosotros conversamos un poco de la situación de este niño, una noticia desgarradora, y nos preguntamos si es la calidad de vida que los peruanos merecemos, vivir en zonas altas, donde no haya agua, desagüe, donde estamos arriesgando nuestras vidas todos los días. Bueno, esta es una tragedia que es predecible, ¿no? En una ciudad como Lima, pero en general en todas las ciudades del Perú que crecen de manera informal y sin planificación. Sabemos que aproximadamente el 80% de las ciudades en el Perú, del territorio urbano, es un territorio que ha crecido sin planificación, ¿no? Ocupando laderas, digamos, con riesgo de deslizamiento, los cauces de los ríos o de las quebradas, que digamos, en otras circunstancias se convierte en una tragedia cuando hay una inundación, un desborde. Entonces, crecemos sin realmente reflexionar hacia dónde debería crecer la ciudad, ¿no? Y ante esto, ¿de quién es la responsabilidad? En la parte, por ejemplo, de prevención. Si bien es cierto, no se va a poder reubicar a toda la gente en las zonas altas. Hablamos de cientos de miles, si no millones de personas aquí en la capital. Pero, ¿qué hacer ante esa situación? Porque hay tanto tráfico de tierra en zonas altas, no hay autoridades que intervienen, no se sabe nada, es como que no hay ley. Es tierra de nadie. Es tierra de nadie, no hay ley en esa zona. Nadie interviene, nadie hace nada y ocurren tragedias como esta. ¿Qué debemos hacer en la parte de planificación y prevención? Correcto. Mira, para que se hagan una idea, en el Perú aproximadamente existen 9 millones de viviendas. De esas 9 millones, 7.200.000 son viviendas autoconstruidas en territorios no planificados. De los 1.874 municipios que hay a nivel nacional, solamente 180 tienen planes de desarrollo urbano, con lo cual se pueden hacer una idea que las autoridades que elegimos justamente para planificar el futuro de nuestras ciudades no están haciendo, digamos, no están ejecutando o asumiendo la responsabilidad de ser las conductoras del destino de las ciudades. Entonces, hay una inacción desde el lado político en la toma de decisiones de planificar ciudades y además el tema de la provisión de viviendas dignas para vivir. O sea, el Estado no tiene políticas de vivienda, de construcción de vivienda. Sabemos que hay un déficit de más o menos 1.860.000 viviendas, ¿no? 1.470.000 en déficit cualitativo y más o menos 390.000 viviendas déficit cuantitativos. Es decir, para la cantidad de peruanos que somos, para los 33 millones de peruanos, faltan más o menos 400.000 viviendas para familias que las necesitan ocupar. ¿Qué cosa hay que hacer? Hay que planificar. No hay otra manera de salir de esta crisis urbana que planificando el futuro. Como bien comentaban ustedes, no vamos a trasladar a toda esta población, pero podemos hacer proyectos, se llaman urbanismo táctico, para ir insertando estrategias para ir rehaciendo o reformulando la ciudad desde proyectos específicos que van transformando los barrios o las zonas donde más se necesita, donde hay más carencias, ¿no? Así es, y además dejar un poco el centralismo. Yo creo que todos conocemos lugares hermosos en nuestro país donde yo viviría definitivamente, pero lamentablemente mi centro de trabajo no se encuentra en ese lugar, no tenemos las mismas condiciones que tenemos aquí en la capital y creo que ahí también deberíamos apuntalar. Sí, de hecho, las ciudades han crecido, digamos, de una manera desbordada, ¿no? Para que se hagan una idea, en 1960 la población urbana en el Perú era de 5 millones de personas. El año 2020 esos 5 millones se convirtieron en 27 millones, es decir, el 80% de los peruanos vivimos en zonas urbanas no planificadas.
todos sabemos en qué tipo de ciudad queremos vivir. Queremos vivir en una ciudad ordenada, donde los sistemas de transporte estén, digamos, bien organizados, bien sincronizados, donde tengamos acceso a salud, a educación, a recreación. Pero las ciudades se hacen al revés. Primero las personas ocupan un territorio, mucho tiempo después llega la luz, 10 o 15 años después llega el agua, el desagüe, los espacios públicos nunca llegan, la salud tampoco, se demora 20 o 30 años en llegar, entonces estamos haciendo exactamente las cosas a la inversa de como deberíamos hacer las ciudades, ¿no? Hay mucho que conversar sobre ese tema, así que le vamos a pedir que se quede unos minutos más, por favor, con nosotros. Vamos a la pausa e inmediatamente regresamos para seguir hablando sobre qué hacer, cómo enfrentar e identificar las debilidades de lo que está pasando en estos momentos. Yo sé que podría ser retórica esta forma de expresar que tengo de cuáles son los problemas cuando sabemos ante la vista de todos, pero técnicamente identificarlas y decir hacia ese camino tendrían que recorrer las políticas públicas desde los gobiernos locales hacia el gobierno nacional. ¿Le parece? Correcto. Quédese con nosotros, por Encantado. favor. Vamos a la pausa y regresamos con ese tema y más. Son las 9:31, seguimos aquí en los estudios centrales de Exitosa con Rudolf Gisel, el arquitecto, para conversar sobre lo que pasó en Comas, ese desastre, el niño de 4 años que perdió la vida producto de la caída de una pirca, pero abordamos temas de fondo, como lo decía mi colega Pedro Paredes, los problemas de la ciudad y cómo solucionarlos. Sí, bueno, conversábamos hace un rato que hay que hacer una apuesta a futuro, ¿no? Las ciudades se construyen a largo plazo. Lima es una ciudad joven, es una ciudad que se está construyendo. Por lo tanto, hay que planificarla, hay que definir en qué tipo de ciudad queremos vivir todos los ciudadanos y trabajar de manera sostenida, digamos, a largo plazo en esos objetivos, ¿no? Me toca ser decano de una facultad de arquitectura, la Facultad de Arquitectura Educal. Somos responsables de formar los arquitectos del futuro y nosotros hemos entendido que en la formación de los profesionales que estamos formando para ayudar a contribuir a transformar la sociedad, estamos explicándoles o enseñándoles que la realidad es el escenario de aprendizaje. O sea, estamos buscando conectar la academia con la realidad. Porque es fundamental que la academia, frente a la ausencia de una decisión política de transformar las ciudades, la academia es la llamada justamente a generar estos planes, estos proyectos que de alguna manera contribuyan a transformar la ciudad. Claro, eso hablando en un futuro sobre zonas que podría reestructurarse como espacios urbanísticos, pero en las zonas altas de la capital, por ejemplo, como lo que pasó en Comas, con esta criatura con el que abrimos el tema, ¿cree que hay algo que se pueda hacer para mitigar los riesgos en el espacio de informalidad, de construcción o de autoconstrucción como se dio con la vulnerabilidad existente? ¿Aún queda espacio para poder prevenir una tragedia mayúscula? Sí, definitivamente hay que empezar a trabajar en los barrios, en todo lo que es infraestructura pública, el tema del reforzamiento, pero con un asesoramiento técnico. El problema que estamos viendo es que la autoconstrucción finalmente, sin un asesoramiento técnico, decanta o deriva en este tipo de tragedias que acabamos de vivir el día de ayer. Entonces, lo fundamental aquí es contar con un asesoramiento técnico que de alguna manera oriente o canalice estos esfuerzos que hacen las comunidades por salir adelante, pero con un respaldo que les permita hacer las cosas de una manera segura, que finalmente la vida de las personas no se vea en riesgo, que es finalmente lo más valioso que podemos tener nosotros, ¿no? Y ahora, como lo conversamos en la pausa, los nuevos retos que tenemos, no solamente como país, sino como planeta, es el cambio climático y las altas temperaturas que va a afrontar el planeta Tierra. Realmente el Perú está adaptado para esta ola de calor que se nos viene. Tenemos suficientes áreas verdes, no solamente por el sol, sino también para mitigar las lluvias frente al fenómeno del Niño que ya está acá tocándonos la puerta. Sí, bueno, es clarísimo que tenemos nuestras ciudades tienen un déficit de áreas verdes. Si justamente tú vas a estas zonas de crecimiento informal, te vas a dar cuenta que lo último que hay son espacios públicos, parques, vegetación. Las ciudades del norte del Perú, cada vez que el fenómeno del Niño del 2017, por ejemplo, el impacto que generó en las ciudades, más o menos 1.600 colegios fueron, digamos, declarados
digamos, inocupables por el efecto que tuvo el fenómeno del Niño. Afecta la infraestructura de salud, por ejemplo, las viviendas que se ven afectadas. Entonces, no estamos preparados. Comentábamos al principio que esta ocupación informal del territorio en las quebradas, por ejemplo, en las cuencas secas de los ríos, que se van a activar en el momento del fenómeno del Niño, es más o menos una tragedia que está avisada, ¿no? Entonces, necesitamos anticiparnos, no podemos reaccionar nada más cuando se produce la tragedia, sino, como estamos conversando ahora, generar una reflexión para que aquellas personas, las autoridades, que son las llamadas a tomar las decisiones en este tipo de situaciones, realmente activen los presupuestos para poder generar las acciones que mitiguen los efectos que se van a generar posteriormente. Pero tristemente ese presupuesto, cuando es activado, se va a corrupción. Y ahí hemos perdido ya la batalla contra el desastre natural. Sí, la corrupción, pero también la incapacidad de las autoridades, la improvisación, de poder invertir estos dineros, ¿no? Más o menos vemos que anualmente el 30% de los presupuestos que se asignan a los gobiernos municipales, regionales, revierten al tesoro público, ¿no? Entonces, no es un problema de dinero, lamentablemente, ¿no? Es un problema de incapacidad, de inacción, de falta de decisión política también. Y bueno, nosotros desde la academia lo que estamos haciendo es poniendo a disposición de los gobiernos regionales, municipales, todo el esfuerzo que hacemos desde las escuelas, en este caso desde nuestra Facultad de Arquitectura Educal, para poner proyectos que activen este tema de reconstrucción. Una ¿no? pregunta final por mi parte, señor Gise. ¿Y en algún momento la academia ha sido convocada por los actores políticos para que se pueda planificar la ciudad? Mira, sí, en algún momento nos han llamado, pero lamentablemente los proyectos, digamos, la visión de los alcaldes, por ejemplo, es a muy corto plazo. Entonces, proyectos de carácter urbano son proyectos que demandan 5, 10, 15 años para empezar a ver los resultados. Y no les conviene, ¿no? Porque no pueden decir esta obra se hizo en mi gestión. La va a inaugurar otra. No les sirve para la reelección. ¿Qué te puedo decir, no? Ya tú misma has respondido la pregunta. Hay un celo político absurdo, Increíble. mezquino, que no quieren que otro inaugure lo que ellos puedan comenzar. Exacto, entonces aquí es fundamental que nosotros como ciudadanos, como ciudadanía, tengamos un pacto social, un acuerdo social de hacia dónde queremos caminar y que elijamos realmente a aquellas autoridades que se comprometan a cumplir esta visión que tenemos como ciudadanos del tipo de ciudad en la que queremos vivir finalmente, ¿no? Bien, gracias a Rudolf Gise, él es arquitecto y además, como ya lo hemos mencionado, decano de la Facultad de Arquitectura Educal. Gracias por esto y por supuesto que estamos de acuerdo con que esto significa un trabajo en conjunto, es tarea de todos. Muchísimas gracias por la entrevista, encantado de estar con ustedes. Gracias por estar con nosotros. Importantísimo tema el que tenemos que abordar y exigir a las autoridades locales a que puedan invertir en la parte preventiva y no solamente al corto plazo, sino a mediano y largo plazo. Y que se dejen asesorar, por que favor, convoquen, que no vean la parte técnicas, política. Meritocracia, no el que te llevó la pancarta, el que estuvo ahí con los volantes, a ese lo pongo, ¿no? Y en lo un pones como trabajo tan gerente, importante, como sugerente y vemos con un sueldazo. donde